Senador Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, ¿te imaginabas algún día aquí? Pues no exactamente, pero de tanto luchar y luchar, he pensado que en algún momento tendríamos responsabilidades para transformar este país. Y ahora siento una gran responsabilidad al frente del Senado. ¿Qué representa para ti un hombre de izquierda, un luchador social al que hemos seguido desde los inicios de tu carrera pública, el que ahora la izquierda esté posicionada en la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador y tenga la mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, en diputados, en senadores, en mayoría en 18 congresos de gubernaturas tan señaladas como la de la Ciudad de México, Veracruz? ¿Acaso es aquello de hace 50 años exactamente? Seamos realistas, exijamos lo imposible. Pues se cierra un ciclo, coincide. Podríamos decir incluso que se cierran varios ciclos, sobre todo dos. Por un lado, el ciclo de la lucha por las libertades democráticas, que inició en el 68, se cierra ahora, 50 años después, y el ciclo de la lucha por el gobierno, con una perspectiva popular, nacionalista, democrática, que se abrió en 1988. Son dos ciclos que se cierran ahora en este 2018. Vivir, ser parte de este proceso, sin lugar a dudas, es un privilegio histórico. No creemos en los privilegios económicos, pero los privilegios de la historia nos parece que son muy buenos. Y así formar parte de un privilegio en la historia de estos acontecimientos, creo que es un timbre de orgullo y también una enorme responsabilidad. Ejercer esta mayoría implica, en el caso del Senado de la República, recibir iniciativas de parte del Ejecutivo, del gobierno de López Obrador, ahora ya cuando estén en plenas funciones, y que pasen en automático sin discusión alguna. Seguramente todas se discutirán y se enriquecerán. Y también habrá propuestas que emerjan del propio legislativo. Vamos a actuar en un marco de autonomía. El poder legislativo es un poder soberano, autónomo del Estado, y en ese marco vamos a construir una relación de respeto con el poder ejecutivo y de colaboración también. No, obviamente no va a haber una supeditación del poder legislativo al poder ejecutivo, pero tampoco va a haber choque, tampoco va a haber confrontación. Va a haber colaboración. Ahora, en este ejercicio de el día a día, ¿cómo te imaginas tú que se dé al interior del Senado esta mayoría? Han discutido ahora diversas iniciativas, pero sobre todo, más que una iniciativa, hay un estilo personal de gobernar que ha transminado de parte del Ejecutivo y que tiene que ver con la austeridad. Tú te has impuesto a una austeridad. Estoy buscando aquí tu topper donde guardas las ensaladas y las quesadillas. Por acá, es ese rojito que está allá. Bueno, ahí está, sí, ya lo oí, es cierto. ¿Por qué este ejercicio de austeridad franciscana o extrema? Yo creo que por varias razones. No es extrema, pero ¿Y sí... franciscana? Un poquito, pero no tanto. Un poco más jesuita que franciscana, tal vez. El Senado va a tener los elementos para cumplir con sus funciones. Se van a recortar 1.500 millones de pesos. Eso es histórico, jamás había ocurrido. El presupuesto del Senado crecía y crecía y crecía, y los privilegios o prestaciones, como se decía eufemísticamente, de los senadores también aumentaban y aumentaban. ¿Cómo te sientes, por cierto, en chica oficinota? Bueno, pues la uso cada vez que vengo por acá. No, sí. No le agregaremos nada. Y también he tomado mis propias medidas. Tengo un cochecito con el que llego aquí, que es un Tida. Rechacé cualquier escolta o guardaespaldas. También pedí que no nos dieran desayunos en las reuniones de la mañana de la mesa directiva. Entonces estamos tomando medidas día a día. A propósito de cuestiones, ha habido un cuestionamiento fuerte por todo este episodio del senador otra vez gobernador Manuel Velasco,
¿cómo lo resumes? ¿Por qué lo tuvieron que manejar así? En lo que se refiere al episodio de Manuel Velasco, bueno, se juntaron varias cosas. Ese día había reunión de los coordinadores precisamente para la aprobación del plan de austeridad. No estaban en la sesión, ni siquiera estaba el propio Manuel Velasco, nadie pidió la palabra para defender su solicitud de licencia. En cambio, sí hubo 2 oradores que hablaron en contra, faltaban muchos senadores porque iba empezando la sesión. Y bueno, se dio la votación como se dio. Finalmente, la tarea de uno como presidente es respetar el resultado de cualquier votación sin tratar de influir en un sentido o en otro. Cuando regresan los coordinadores, se dan cuenta que había una decisión que se había tomado y solicita a Manuel Velasco que se considere otra solicitud de licencia y la Junta de Coordinación Política lo apoya. Desde mi punto de vista, lo mejor era pasarlo al jueves, pero ya estaba, digamos que, muy tenso el ambiente y finalmente, pues bueno, se le consultó al senador Manuel Velasco y él decidió insistir en su solicitud y se volvió a votar. Eso fue lo que ocurrió. Ahora bien, hay otros debates ahí. Creo que la inconformidad que ha habido de parte de la ciudadanía es muy lógica, es muy razonable, porque por un lado hay un procedimiento muy encimado y por otro lado hay un cuestionamiento no al Senado, sino al Congreso de Chiapas por las reformas que realizó para facilitar que el senador pudiera regresar como gobernador sustituto. Entonces se generó un cóctel que dio el resultado que conocemos. Fue mi punto de vista finalmente, hay que escuchar a la gente y hay que corregir lo que se tenga que corregir. ¿Cuáles dirías que son en estos primeros días de tu responsabilidad los principales retos que tiene el Senado de la República en su materia? El primero es el de la austeridad, porque si eso no se resolvía, entonces no teníamos autoridad moral para ir a resolver los demás temas. Así es de que creo que se resolvió muy bien. Yo estoy muy satisfecho. Estoy muy contento porque el Senado es el primer órgano de todos los entes públicos que comienzan con estos procesos ahora de renovación en el país, que toma decisiones fuertes en materia de austeridad. El recorte, como te decía, de 1.500 millones de pesos no es cualquier cosa. Le daban a los senadores 400,000 pesos al momento en que llegaban, simplemente como apoyo para sus primeros días como senador. Eso lo quitamos. Nada de apoyos que para comprar un coche, que para alquilar una casa, que para comprar una computadora Los seguros nueva. para operarse en Houston. También quitamos el seguro de gastos médicos mayores, también quitamos el seguro de retiro individualizado, el complemento al aguinaldo, los bonos, todo eso lo quitamos. El senador en términos reales va a ganar un 42% menos que los senadores de la anterior legislatura. Esto en números reales, ¿cuánto representa? ¿Menos de los 108,000 pesos que dijo López Obrador que iba a ganar? Es menos de los 108,000. Hay varios de cajón para arrancar. Una es la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública para hacer las secretarías nuevas como Seguridad Pública que está pidiendo el presidente electo. Es importante que cuando llegue ya esté el andamiaje para iniciar el gobierno luego. Otro tema es el de la Fiscalía General. Una hoja de ruta, gradualmente una ruta al crítica. ejército, ¿no? Ese será a lo largo, sobre todo, de los primeros 3 años y del sexenio, pero pues la parte más importante, los primeros 3 años, esta nueva construcción. Está el tema de la Fiscalía General, está el tema de la Ley de Ingresos y está el tema de la ratificación de los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y México. Son acuerdos interesantes porque es importante salvar ese instrumento económico porque su ratificación, su continuidad permite dar un mensaje de estabilidad a la economía mexicana. Ahora, ¿no sería lo ideal que estuviera también Canadá para no estar en la mesa solitos frente al logro? Es lo ideal, no sabemos qué va a pasar y tenemos sobre todo que velar por el interés de México. Hay que actuar pues con mucho talento. Yo creo que los negociadores que están, tanto del gobierno actual como los del equipo de transición del presidente electo, han actuado bastante bien. Incluso va a haber resultados interesantes. Está el tema del trabajo, ¿no? Está apareciendo, no conocemos los acuerdos, pero ha trascendido que se está poniendo sobre la mesa el tema del salario en el sector automotriz, el tema de la libre sindicalización, la negociación colectiva.
temas del mundo del trabajo que no se habían tocado en México y que paradójicamente ahora se están tocando, más por la presión de los sindicatos norteamericanos que de la presión de los mexicanos. Es paradójico, pero es importante que se abra la agenda del trabajo también. Martí, este espacio, lo sabes, siempre ha estado abierto y lo seguirá estando. Pero por ahora el tiempo se nos agota. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando sobre por qué ahora sí confiar en que tendremos un Senado de la República que no represente a mexicanos de otro estatus, de otro nivel, muy aparte, muy distanciados de la realidad de todos nosotros? Un Senado de la República sensible, actuante, comprometido con las mejores causas del país. Primero diría que hemos obtenido ya un voto de confianza de los mexicanos. No vamos a fallar, vamos a actuar cada día para cumplir todo lo que ofrecimos a lo largo de la campaña. En segundo lugar diría, vamos a actuar como parlamento abierto, de tal forma que podamos escuchar a la ciudadanía y donde falte hacer algo, hacerlo, donde haya que corregir algo, corregirlo, donde haya que escuchar a alguien, escucharlo. Vamos a estar abiertos a las observaciones, vamos a estar abiertos a las propuestas. Creo que hay un elemento muy importante con el que empezamos, que es el de la austeridad, que significa sacrificar ingresos de los senadores, sacrificar privilegios para poner por encima de todo la actuación republicana del Senado. Y vamos a representar a todos, a todas las clases sociales, a los ricos, a los pobres, a las clases medias, a toda la sociedad mexicana. Sobre todo, vamos a representar a quienes nunca se han sentido representados en los órganos legislativos. Es un momento histórico, es la primera mayoría de izquierda. La gente le dio el gobierno a esta opción que representa Morena, pero también le dio la mayoría del Congreso. El Congreso está obligado a ser un gran protagonista de la transformación de México y nosotros vamos a empujar para que así sea. Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador, gracias. Gracias, Ricardo. Por esa conversación. Y te insisto, el espacio se queda abierto. Muchas gracias, Ricardo Rocha. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más agradezco, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.